Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Y continuaremos aquí la serie de mis partidas de torneo. Y bueno, en la última partida les mostré la primera ronda de este torneo, que es el abierto de Sugarland. Y era un torneo de 3 rondas. No les mostraré la segunda ronda porque la gané en unas 10 jugadas después de que mi oponente me regalase una pieza en la apertura. Fue una Caro-Kann. Y bueno, aquí les traigo la ronda de campeonato, donde yo con 2162 de Elo me enfrento a un joven, creo que de unos 12 años, que en ese momento se encontraba con 1909 puntos de rating. Cabe destacar que Basi, mi oponente, hoy en día se encuentra con creo que alrededor de 2060 de Elo, ha subido más de 150 puntos de rating y fue el campeón amateur de Texas en el mes de mayo. Así que muy fuerte oponente que obviamente estaba muy bajo estimado suelo en este momento, ya que llevaba casi un año sin jugar torneos por la pandemia. Pero bueno, veamos qué pasa en esta partida. Yo con las piezas blancas empiezo con C4 y el caballo F6. Bueno, hago un desarrollo normal de una inglesa y él como que se quería meter a una tipo Grunfeld, pero yo le juego con este esquema que mi peón no se encuentra en D4, entonces a veces al negro le puede incomodar. Él juega alfil G7, yo sigo mi desarrollo, él enroca y vean cómo opta por este esquema con D5 que simula un poco una defensa Grunfeld. Obviamente tienen que acordarse que la defensa Grunfeld es cuando el peón blanco se encuentra en D4. Yo tomo y enroco. Y bueno, tengo una posición muy sólida. Ninguno de nosotros tiene peones en el centro del tablero. Y aquí el negro puede continuar de muchas formas. Si desea dejar piezas en el tablero, puede jugar con caballo C6, caballo a B6, poner el otro caballo en C6 y desarrollar este alfil, colocar su dama en D7 y quizás buscar en algún momento empujar el peón a E5. También el blanco puede en cualquier momento transponer a una Grunfeld con D4. Así que el negro tiene que tener mucho cuidado en qué esquema decide entrar. Pero él aquí decide simplificar un poco la posición y jugar E5. Y bueno, E5 apunta directamente a jugar contra mi peón de D2. Específicamente prevenir esta jugada de 4 que se podría ver, digamos, si caballo C6 podría venir un D4 y esto quizás incomoda al negro porque este peón en D4 es un ladrillo contra el alfil de G7 y es difícil tratar contra él porque a cualquier ruptura que trate de jugar con E5 yo simplemente puedo jugar E3 y defender ese peón como si fuese una piedra, ¿no? Entonces, bueno, E5 muy interesante, pero fíjense que aquí ya la computadora da un poco de ventaja al negro y prefería la jugada C5, ¿no? C5 y creo que la importancia es que C5 no solamente no bloquea el alfil de G7, sino que le da el chance de que el caballo salga atrás de la cadena de peón. Entonces creo que es un poco más cómodo y bueno, la computadora dice que prefiere un poco esta posición, ¿no? Entonces aquí aprendemos un poco. E5, aunque no sea mala, quizás no es la forma más exacta de jugar. Y aquí yo juego dama C2. ¿Ok? Han habido partidas de gran maestros con la jugada D4 y les voy a mostrar un ejemplo que se siguió de esta manera. Peón por peón, peón por peón y C5, tratando de activar este alfil negro en la diagonal A1, H8. Y la partida continuó con alfil G5, tratando de hacer que el negro juegue F6 para bloquear su alfil. El negro jugó dama D6, seguido de alfil F4, volviendo a atacar la dama, dama E7, peón por, sacrificando la torre de A1, pero también amenazando
alfil D6 recuperando esta pieza, torre D8 y alfil D6, y la partida continuó, pero en pocas jugadas el blanco ganó esta partida, ¿no? Entonces la línea más crítica sería D4, yo no la conocía y me decidí por una línea más simple jugando posicional. En este momento yo tampoco estaba muy seguro qué tan fuerte era mi oponente. Yo tenía dudas de que quizás, ya que no había jugado torneos en más de un año y es un niño de aproximadamente 12 años, no sabía si él había dedicado mucho tiempo al ajedrez y quizás su elo estaba completamente incorrecto. A decir que quizás él podría tener ahorita un nivel de 2200, mucho mayor que el mío o mayor que el mío, y no estaba muy claro cómo quería jugar. Entonces yo decidí que contra niños que todavía están progresando no quería entrar en situaciones de tácticas o de situaciones agudas en la posición, y por eso decidí jugar más posicional. Mientras menos contacto en la posición, mejor me hacía sentir. Entonces fíjense, por eso yo decidí jugar de este modo. No buscaba conflictos en el centro del tablero. Jugué D3, él juega H6, jugué alfil A3 desarrollando mis piezas. Aquí también A4 podría haber sido mejor, aunque no estoy seguro. A4 con la idea de sacar el alfil por A3, pero que este peón ya se encuentre en A4 y mis piezas se encuentren atrás de la cadena de peón. Este peón también en el futuro puede avanzarse a A5 y A6, rompiendo la cadena de peón negra en el flanco dama. Pero bueno, alfil A3, torre E8 y aquí juego torre A B1. Y bueno, como pueden ver la barrita acá que le estoy dejando al lado del tablero, el blanco ya tiene una ligera ventaja. La computadora da alrededor de 0.6, que no es mucho, pero la posición del blanco debería estar un poco cómoda. Y creo que esto se hace notar después de la siguiente jugada, que es caballo de 2. Y aquí se ve como todas las piezas del blanco tienen objetivos o algún lugar a donde ir. El caballo se puede ir a C4 para a veces ir a A5, ¿no? Si este caballo desaparece del tablero, después de un alfil por C6, y se crean muchas debilidades. Y la pareja de alfil quizás en esta posición no sería muy importante. Así que el negro no puede dejar que yo tome en C6, digamos. Si alfil, bueno, esto ya perdería tácticamente, ¿no? Pero porque también quizás existen golpes como torre por B7. Pero aquí la jugada alfil por y peón por quizás ya es, bueno, y como pueden ver la barra sigue subiendo. Ya es mucho mejor para el blanco, ¿no? Entonces tiene ya que tener mucho cuidado con la posición. Y por eso es que él decide jugar alfil B7, que es la mejor jugada de la posición, simplemente defendiendo el caballo S6. Pero fíjense como no tiene mucho plan con sus peones en el flanco de dama. Y aquí la computadora me dice que un buen plan sería un plan con H4 para quizás ir con H5 y comenzar a golpear esta estructura. Porque yo tampoco, aunque mi posición sea un poco más cómoda de jugar, tampoco hay planes claros. Yo tenía en mi mente una partida, si no me equivoco, de Grischuk, que jugó un esquema muy parecido, pero el alfil creo que estaba en E3 y el peón estaba en E4. Y jugó contra un esquema muy parecido a este. Y me acordaba que esa posición había quedado en tablas, pero que en algún punto Grischuk con las piezas blancas tuvo mucha ventaja. Entonces no estaba ya muy claro si el alfil en A3, cómo debía jugar esta posición. Yo decidí jugarla normal con torre B2, tratar de doblarme en el flanco dama, pero creo que al hacer esto pierdo un poco de ventaja. Y él responde correctamente con B6 y aquí ya me encontraba un poco incómodo. La computadora recomienda alfil D5 en vez de doblar torres y tratar de mantener el alfil en esta diagonal. Y bueno, y si llegase a una posición que cambiamos las piezas, de este modo podríamos quedar en una posición de alfil malo contra caballo bueno, donde este caballo se va a situar en C5,
La otra torre puede venir a B1 y comenzamos a presionar todos esos peones en el flanco dama, tipo estilo Volga, pero sin tener que haber sacrificado material. Y bueno, aquí hay una ligera ventaja. No creo que sea suficiente para ganar, pero a este nivel siempre se pueden cometer muchos errores cuando se presiona al rival. Pero bueno, yo doble torres, él juega B6 y yo juego E3 con el plan de ir de D4. Pero aquí me dejé una táctica que la había considerado, pero no sabía si era muy buena para mi rival. Y aquí ya ven cómo la barra le da ventaja al negro. Bueno, yo juego alfil B4. Esa jugada no solamente me ataca el alfil de A3, que está casi encerrado, pero también comienza a presionar mi peón de D3. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Y como veremos, él juega aquí precisamente alfil a B5. Ok, y después de alfil F1, casi que única jugada para defender este peón, comienza ya a presionar mi centro, mi estructura de peón. Entonces mi plan de jugar E3 terminó siendo malo porque ya mi peón en C3 no se encuentra ahí para apoyar la jugada de 4. Entonces ahorita me gustaría tener este peón en E2, pero ya sabemos que los peones no pueden retroceder. Así que si aprenden algo en este video es que los Placompu, entonces bueno, lo seguiremos. Pero les quiero decir que aquí la computadora ya le daba una ligera ventaja al negro. Y yo lo sentí en la partida. Incluso pensaba que era mucho más que una ventaja ligera. Porque tuve que comenzar a jugar a la defensiva. Primero que todo, alfil F1, defendiendo el peón de D3. Y después juega con torre B a D8. Entonces, lo que les quería decir es que, obviamente, aquí yo quisiera que mi peón estuviera en E2. Entonces, esa idea de jugar E3 en unas jugadas atrás fue imprecisa, ¿no? Aquí en esta jugada E3 quizás fue un poco impreciso y tenía que haber jugado de otra forma, porque no consideré esa secuencia de jugadas de mi oponente. Entonces aquí, bueno, juego caballo C4. Caballo C4 es interesante porque no solamente puedo intentar jugar esta posición, aunque él domine la columna, yo creo que puedo crear contrajuego suficiente en el flanco de dama para quebrarlo y activar mis piezas. Y hay que recordar que esto es un alfil, un medio juego de alfil de distinto color, que si muchas piezas se simplifican, podría simplemente llegar a ser tabla. Entonces caballo C4. Yo creo que su mejor opción era tomar, porque creo que incluso ahí estaría un poquito mejor. Pero creo que no le gustaba era esta jugada B5. Entonces sacrificaba un peón, pero ahora iba a comenzar a activar mis piezas y tengo actividad en el flanco dama. Creo que eso fue lo que él me comentó al final de la partida. Entonces jugó alfil A4. En vez de tomar el caballo, jugó alfil A4. Pero esto simplemente me dio tiempo de dama C1, alfil B5 y lo forcé a la posición que yo sentía que lo estaba incomodando. Él no quería abrir el flanco de dama. Entonces A4. Y A4 es la mejor jugada que recomienda la computadora también. Porque existen problemas con el alfil si llegase a capturar ese peón. Y aquí, como pueden ver, el alfil queda atrapado. Entonces el peón no puede ser tomado con el alfil, no puede ser tomado con la dama quedaría encerrada. Entonces tiene que tomar el caballo y aquí lo golpeo con B5. Pero ¿cuál es la diferencia de esta posición con la posición pasada? Que les había mostrado que perdía un peón. Que esto es incluso una mejor versión, porque el peón de B5 va a asegurarme, disculpen, eso es una mala jugada, el peón de B5 va a asegurarme de que estas dos casillas estén protegidas y podré poner mucha presión sobre el peón de C7 y el peón de A7, y esto incluso teniendo un peón de menos le da ventaja al blanco. Y él se da cuenta de esto, entonces decidió después de B5 no comer y entregarme el alfil sin abrirme la columna A.
Bueno, simplemente como juega E4, y esto creo que es otra imprecisión, y aquí se comenzó a notar que mi rival está jugando muy bien al principio de la partida, pero ya cuando comenzaron a hacer temas posicionales, comenzó a fallar en sus jugadas. Entonces yo aquí me di cuenta que comenzó a perder el control de la posición. Y bueno, aquí yo soy el único que puede estar mejor con las piezas blancas, porque él se encuentra con quizás un peón sobreextendido en la casilla E4 y una debilidad en la casilla C7. El rey podría estar un poco débil en esta diagonal si yo llego a poner mi alfil en esa casilla y quizás armar un tipo de batería en esa diagonal. Entonces juega torre 7 para mantener el control de la casilla F7, de la casilla C7 y de la casilla E4. Aquí yo comienzo el doblaje sobre el peón de C7 y él se quita porque quizás quiere ir con algún F5 para apoyar ese peón de E4. Yo sigo doblando mis torres y aquí juega F5 y yo busco el cambio de dama porque pienso que tengo buen chance de victoria si él llega a cambiar damas, porque tengo también el chance de abrir la columna A en algún momento. Y pensaba que con mis torres bien coordinadas voy a tener fuerte presión sobre la sexta y también sobre el peón de C7. Y también sentía que era incómodo tratar de defender este peón por parte del negro si trate de cambiar, porque pensaba que en alguna posición así quizás tengo un alfil a E6 y el peón puede quedar colgando en algunas líneas. Y él sintió lo mismo, entonces no buscó el cambio de dama. Yo seguí mejorando mi posición, yo quería que mi dama estuviese atrás de las torres, entonces jugué torre C6, que también sigue la misma idea, que puedo cambiar un par de torres o las damas y todavía mi ventaja sigue intacta, pero esto tiene que decirse que la jugada A5 era mucho mejor, ya que comienzo a abrir líneas en el flanco dama y si se abre la columna A puede ser un punto de infiltración para mis piezas. Pero bueno, torre C6. Aquí tengo que decirles que los dos teníamos menos de 4 minutos. Entonces estábamos jugando ya la partida sin pensar mucho. Estamos jugando solo en el incremento. Entonces dama B3, torre por, y ahora aquí juega alfil D6. Y yo lo sentí que se relajó un poco acá porque él pensó que con su alfil en D6 yo no iba a poder hacer ningún tipo de progreso en mi posición. Pero aquí yo seguí mejorando mis piezas, puse mi alfil en la diagonal activa, porque fíjense que su rey está un poco débil. Él juega aquí torre G7, yo juego alfil B3, dama C4 y vean cómo mis piezas las voy coordinando. Dama F6, dama D5, traigo mi torre hacia atrás para ganar un poco de tiempo en el reloj, repetí un poco las jugadas y aquí rompo con A5. Y aquí me di cuenta que si él toma el peón de B, puedo tener jugadas como torre A6, tomar el peón de A7 y después romper el flanco de dama con B6 y el alfil puede quedar colgando. Y bueno, aquí ya sentía que su posición iba a colapsar, la torre podía entrar. Entonces él no toma el peón, sino que juega alfil B4, forza que tome de peón, pero aquí simplemente juego torre 6, dama C6. Y aquí dejé de anotar la partida porque no tenía tiempo. Pero lo que me acuerdo es que pude infiltrarme por A8 y E8. Y con la ayuda del alfil logré dar bueno, abandonó antes del mate, pero en una combinación pierde la dama forzada y era mate en pocas. Pero bueno, esta fue la partida. Tengo que destacar que mi rival, como ya dije antes, en los próximos torneos subió una cantidad de rating impresionante y ahora se encuentra a alrededor de 2060 puntos. Entonces creo que él va a ser un muy fuerte jugador en el futuro, así que a mantener un ojo sobre él. Pero bueno, al ganar esta partida me coloqué con 3 de 3 en este torneo, ganándolo con otra persona, si no me equivoco. Entonces un empate por el primer lugar, pero por desempate yo terminé de primero.
Y bueno, este fue mi primer torneo post pandemia y en los futuros videos les mostraré cómo me ha ido en mis otros torneos. Así que bueno, muchas gracias. Espero que les guste este video y apoyen con un me gusta y comentarios en la cajita de abajo. Y como siempre, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.